comenzar esta noche resumiendo algunas ideas que compartí el domingo, ¿verdad? Aquí mismo. No estoy repitiendo el mensaje, estoy usando algunas cosas que planteé, algunas cosas que dije, como un punto para nosotros explorar, ¿verdad? Algunos pensamientos que la palabra de Dios nos presenta. Yo tengo un tiempito personalmente, aunque menos desde el púlpito, hablando y enseñando sobre madurez en nuestro caminar con el Señor. Es el entendimiento de que hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros, que con toda franqueza, nuestro nivel de madurez, nuestra condición, impide que tú y yo seamos capaces de recibir. Es un pensamiento que no solo se expresa en algunos lugares puntuales de la Escritura, sino que si tú das un paso hacia atrás, tú te puedes dar cuenta que en el Nuevo Testamento, sobre todo, este pensamiento corre como con fuerza. Desde la enseñanza de Jesús sobre los odres y el vino que Dios quiere derramar, donde la Biblia dice en Lucas 5 que Él no va a derramar vino nuevo en odres viejos, pinta el entendimiento de que hay cosas que Dios tiene, pero que la condición del odre, entiéndase las vasijas, entiéndase nosotros, es como el freno que evita que ese vino sea derramado. En Corintios, y esto lo citaba el domingo con mucha puntualidad, 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice directamente a la comunidad de los corintios: yo quiero darles vianda, hay cosas más pesadas, cosas que me urge darle a ustedes, pero ustedes siguen de leche. O sea, no están listos, no están aptos para manejar lo que yo quiero darles. Y yo creo que entender esa línea, bueno, si quiera decirle, Hebreos, ¿verdad? Capítulo 6, 7 y 8, también tiene un enfoque enorme en la iglesia haber madurado, haber ido más allá, no tener necesidad, dice el autor de Hebreos, de volver a los rudimentos de la fe. O sea, hay este retrato de que es tiempo de avanzar, es tiempo de ir hacia adelante, es tiempo, por así decirlo, de crecer y poder manejar una serie de cosas que en la condición actual no la podemos manejar. Yo creo que es importante que entendamos que esa expectativa de Dios está sobre la vida de todo aquel que profesa ser un hijo, todo aquel que profesa caminar con Jesús. Hay un anhelo, un deseo de ver madurez manifestada. Una de las cosas que explicaba el domingo, inclusive cité a un pastor amigo que fue de quien oí la frase en primer lugar, retratando el proceso de madurez del creyente. Inclusive decía que el cristiano pasa, ¿verdad?, del mío a lo suyo, a lo nuestro, en su madurez. Que hay un momento de nuestro caminar con Dios, usualmente cuando estamos recién entendidos en estas cosas, que se trata de mí, de Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, para mí, entiende, yo necesito ver, yo quiero creer, yo, todo es yo. Él habla de una segunda etapa, a donde ya dejamos el yo y hay una gran conciencia de lo suyo, de lo de Dios. Todo se trata de Él, depende de Él, por Él, para Él, en Él. Y eso es bíblico, eso representa el entendimiento del Padre. Ese es el propósito del Padre, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero la realidad del caso es que ahí no termina un proceso de madurez. Porque parte de lo que ocurre cuando nos quedamos que en el suyo, es que perdemos perspectiva de que el Padre tiene una expectativa sobre nosotros. Y la expresión plena de madurez es cuando ya yo vengo a entender que no se trata de lo mío ni de lo suyo, se trata de lo nuestro en muchos sentidos. De un proyecto que refleja esa sociedad entre Dios y hombre, ¿verdad? Y por favor no me malinterpreten.
Yo no estoy diciendo, y jamás puede ser una sociedad 50-50. Que tú hagas exactamente lo que Dios hace, porque tú no vas a hacer exactamente lo que Dios va a poder hacer. Yo creo que pasajes como Proverbio 21, verso 31, son tremendos ejemplos de la división de carga de esta sociedad, de lo nuestro. Proverbio 21, 31 dice que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Es un tremendo pasaje, porque te enseña cuál es tu parte. Tú te preparas, tú te alistas. A veces tu parte es tan simple como ponerte la ropa adecuada para el momento adecuado. Hay una batalla, ponte tu armadura. La parte pesada, la parte grande no te corresponde a ti, le corresponde a Él. Él va a garantizar la victoria. Pero de una manera que yo tengo que serle muy transparentes y decirle que no siempre entiendo, nos invita a entender que tenemos una parte. Dios es tan especialista que aún para la parte nuestra, dice la Biblia en Filipenses, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, si no fuera suficiente, ¿verdad? En esencia, no hay excusa de nosotros no dar los pasos que nos toca dar. Pero yo sí creo que hay momentos a donde ignoramos y descuidamos este tema de madurez. Y lo quiero ver, quiero repetir un asunto que dije el domingo, una cosa más, y luego examinar este concepto de madurez desde una perspectiva que tiene que ver con nuestro entendimiento del Espíritu Santo. Pero déjame leerte lo que dice 1 Corintios 13, verso 11, que para mí también es uno de estos retratos de los procesos de nuestras vidas. Pablo, después de hablarle a los corintios cómo el amor tiene que ser la base de todo lo que ellos hacen, termina diciéndole de una manera muy puntual: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A mí me impresiona ese final y me impresiona el proceso que él narra. Él me impresiona la realidad de dejar lo de niño. De ese momento en donde ya yo entiendo que eso no me corresponde, que eso no me luce, que eso no es lo que me toca. Y algunos de nosotros que estamos bien avanzaditos en nuestro proceso con Dios, pero seguimos con juegos que reflejan una inmadurez. Para algunos de nosotros es muy posible que eso sea tan simple como una falta de perdón. Para otros de nosotros tiene que ver con una lucha que todavía a este momento no hemos podido sobreponernos a ella. Y sin ganas de sonar como que uno está menospreciando la lucha que tiene la gente, con propiedad lo hizo Pablo con los corintios. Te llamo a entender que ya tú estás para otra cosa, que ya es momento de tú entender que es necesario poner fin a una serie de asuntos, que es necesario guardar lo que no conviene para este tiempo, porque de alguna manera nuestra insistencia en seguir haciendo lo de niño nos ha robado la habilidad de recibir lo de gente madura. El proceso me impresionó también. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es el reflejo de una reacción. Son los momentos en que nosotros hablamos antes de pensar, inclusive antes de juzgar. Hícela aclarando, porque aún en la iglesia hay mucha confusión sobre ese tema. No, porque yo no estoy para juzgar a nadie. No entendemos claramente a qué se refiere la Biblia cuando habla de que no juzgarás. La Biblia no está diciendo que no llamemos lo bueno bueno y lo malo malo. Es más, si tú estudias con cuidado lo que enseña la Biblia, tanto en los evangelios como en Corintios, tú entiendes que los espirituales juzgarán todas las cosas. Eso enseña claramente la Biblia. El proceso de juzgar, cuando nos limita, no juzgues, básicamente el llamado a no pretender que tú entiendes lo que hay en el corazón de la gente que te rodea, porque no es verdad que tú sabes lo que hay en su corazón. Pero el señalamiento bíblico es categórico.
de que tú conocerás el buen árbol por buen fruto y mal árbol por malos frutos que dé. Y somos llamados a reconocer y señalar eso también. Y te lo digo porque a veces nos inhibimos de decir bueno o malo, porque eso es un juicio. No es un tema de juicio, es un tema de frutos. Y un llamado bíblico a entender y reconocer eso y responder a eso. Es importante que entendamos. Esa palabra griega que se usa ahí cuando habla de juicio, habla de tomar inventario y asignar un justo valor. Cuando yo he tratado de explicarlo, lo trato de alinear a la persona que entra en una situación. Tú entras donde hay un problema, un lío, una discordia. Y tomar un inventario de esta manera quiere decir que yo me detengo a ver qué hay de Dios en esto que está pasando. Yo no sé las veces que yo he entrado en un lugar y manejando un debate, un desacuerdo, puedo decir, uy, qué pena, aquí hay falta de perdón, aquí hay tal cosa. Estoy juzgando la situación, no de acuerdo a mis valores, sino de acuerdo a los valores que la palabra de Dios me ha establecido. Y lo que quiero señalarte de nuevo es el proceso. Cuando Pablo está hablando de niños, él dice claramente, hablan, piensan, entonces juzgan. Déjame proponerte que el proceso del maduro es inverso. El maduro juzga. Él entra y discierne rápidamente qué hay de Dios, qué no hay de Dios en esta situación. Luego de que juzga, piensa, razona, chévere, eso es lo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces habla si es necesario hablar. Impresionante, lo digo con toda seriedad, las veces que hablamos de más nosotros, que decimos lo que no tenemos que decir, que de alguna manera en nuestro hablar de más, lo que hicimos fue dar base para que inclusive otros pequen. Hay una madurez en este asunto de entender lo que yo debo hablar y lo que no debo hablar. Y qué bien le haríamos al cuerpo entendiendo eso. Entonces fíjate, en ese entendimiento, mucho de esto lo compartí el domingo, te animo. Si no pudiste escuchar la prédica, ve a la página de internet, la puede escuchar desde ahí. Tengo entendido que todavía está ahí, ¿verdad? O sea, porque yo creo que es un buen material para reflexionar un poco en mi proceso. Pero hoy yo quería tomar un momentito para volver a visitar este tema de madurez, no meramente en nuestro responder, ¿verdad? Como Pablo enfoca en 1 Corintios 13, verso 11, sino más bien desde nuestra relación con Dios. Y permítame explicar, resaltar alguna cosita para ayudarnos a entender. Fíjate, la Biblia resalta, ¿verdad? En Efesios, dice Efesios capítulo 4, Él mismo constituye a partir del verso 11 a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje que le he estado dando tanta vuelta en mi mente los últimos meses, pone el estándar. Habla de la iglesia y de la expectativa de Dios. ¿Por qué la iglesia opera como opera? Yo no sé si te he oído esa frase o no antes, pero la frase que usan cuando describen este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 11 es el ministerio quíntuple, diciendo que el ministerio que establece de Dios tiene en esencia 5 roles, 5 papeles, ¿verdad? Que todos de alguna manera trabajan en conjunto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí habla justamente, la lista está ahí, ¿verdad? Dice profeta, evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son los cinco ministerios, o lo que llaman el ministerio quíntuple. Y dice que esto existe para formar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Cada uno de nosotros, todo el mundo sentado aquí. Todo el mundo sentado aquí, de alguna manera, la intención de Dios no es meramente que tú te sientes aquí, sino que tú vivas con el entendimiento que Dios está puliendo algo en ti, preparando algo en ti, que conlleva un proceso de edificación. ¿Por qué de edificación? Porque Él habla de una estatura, de una altura a la cual debemos llegar nosotros. Todo esto está encerrado en este concepto. Obviamente la idea es que no nos quedamos como estamos. Que el diseño de iglesia, el propósito de congregarnos es ser formado, ser pulido para cumplir aquello por lo cual el Señor
me alcanzó. Pablo lo refrase de esa manera en Filipenses capítulo 3. Él habla que él se extiende hacia adelante para ver si logra asir o capturar, echar mano a aquello por lo cual Dios le echó mano a él. A mí este tipo de asunto me despierta una pasión enorme. Porque me llega a pensar, wow, pero qué cosa increíble de Dios. Que la idea nunca fue meramente salvarnos y decir, ya están a salvo, chévere. La idea siempre fue incluirnos en su mover, incluirnos en su hacer. Y la idea de que Él haya pensado específicamente en nosotros para diferentes áreas de servicio. Cuando esto dice, o sea, ¿verdad? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El concepto ministerio, la palabra ministerio, realmente quiere decir servicio, atención a otros. Es la idea, Él me ha tocado, Él me ha cansado, Él me prepara para yo aprender a servir. Y obviamente en ese servicio reflejamos a Jesús. El que modeló lo que realmente es ser rey. El que modeló lo que realmente es ser Señor. Que hablaba de ser Señor y se ciñe de una toalla y toma un lebrillo y le lava los pies a sus discípulos. El entendimiento que hay un llamado que pesa sobre ti y sobre mí de modelar lo que es verdadera humildad, verdadera mansedumbre. Lo que es un verdadero trato del Padre Celestial con nuestras vidas. Y para eso necesitamos madurar. Y ese fue mi tranque en mi reflexión. Digo, ok, chévere, necesitamos madurar. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo lo hacemos? Está bien chévere. Me vendió la idea. Yo quiero madurar porque yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Porque yo quiero tener la estatura de Cristo y poder servirle, ¿verdad?, a la gente en conformidad a aquello que... Pero ¿cómo maduramos? Es una tremenda pregunta. Si soy muy transparente, probablemente no tengo la respuesta absoluta de cómo se madura. Pero sí quiero darte algunos pedacitos que yo sé que son parte del proceso de madurar. Parte del proceso de madurar en nuestro caminar con el Señor está profundamente ligado al entendimiento que nosotros tenemos sobre quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En otra palabra, maduramos en la misma manera en que comenzamos a entender el ministerio del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Es imposible hablar de ser un creyente maduro sin haber de alguna manera reconocido y entendido el Dios que mora en nosotros. Eso no puede faltar. El propósito de Jesús fue modelarnos al Padre. Fue permitirnos ver cómo vive un verdadero hijo. Fue poner modelo para nosotros. El proceso del Espíritu es empoderarnos para vivir eso. Yo creo que hay tantos momentos que vemos el modelo y nos intimidamos con el modelo porque no entendemos el empoderamiento que hay en nosotros. Déjame decirte algo con toda propiedad, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a vivir vidas muy, y me van a perdonar la palabrita, muy almáticas, o sea, entiéndase, dirigido por nuestra alma. En la Biblia, la palabra alma es sinónima de la palabra corazón. La idea del alma, la idea del corazón es el centro emocional y racional del ser humano. Y básicamente, tú y yo hemos aprendido a vivir nuestras vidas dominado por lo que entendemos o por lo que sentimos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado. De hecho, de la manera en que la Biblia lo explica es que su espíritu vive en comunión con nuestro espíritu. Y lo que pasa con ese espíritu ahora, que ese espíritu está tratando de ayudarnos a entender que lo céntrico no puede ser, perdóneme porque dejé el celular con volumen y nunca hago eso. La idea es nosotros aprender que vivir desde el alma en muchas ocasiones es responder a lo que la carne quiere de nosotros. Y tú y yo estamos en un proceso de aprender, óyeme bien,
teniendo un alma, aprender a ser dirigido por el Espíritu que mora en mí. Y a lo mejor eso suena enredado, no estoy tratando de ser enredado o complejo, estoy tratando de ayudarte a entender el proceso que vivimos mientras somos regenerados en Cristo Jesús. Hay un espíritu que comienza a moverse, comienza a interrumpir a nuestra alma. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú te has sentido indignado con una persona y con razón, con propósito, porque fue injusto, porque hizo lo indebido, porque se portó de una manera que no debió haberse comportado. Pero de repente, en medio de tu indignación, tú sientes que algo te susurra, que te dice, hablando muy llanamente, te recuerda que como creyentes somos llamados a perdonar. Y tú te encuentras como esa disyuntiva incómoda, a donde a nivel de alma, oye, francamente, estoy incómodo y no quiero perdonar. Lo que yo quiero es darle un pecozón. O sea, eso es lo que yo quiero, de quitarme lo que me hiciste. Pero entro como en esta dualidad que me molesta. Me molesta porque lo que yo quisiera es hacer lo que siempre he hecho, dejarme guiar por mi alma. Pero algo comienza a decirme, pero perdónalo. Pero ven acá, pero eso no fue nada. Y lo que tú me hiciste a mí, que yo te perdoné. Y de repente tú te das cuenta que ese apetito del alma de querer dignificarme y protegerme y hacer valer mis derechos comienza como a ceder frente a una aparente contradicción interna. Pero yo estaba muy feliz, incómodo con el tipo. Y es como si yo mismo me llevara a la contraria, y es porque no sabemos discernir todavía. Te parece que eres tú mismo, no eres tú mismo. Literalmente es como el Espíritu Santo comienza a provocar cosas en nosotros. Y parte de lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer es aprender a darle prioridad a esos momentos, a esas direcciones sutiles que el Espíritu Santo comienza a producir en nuestros corazones. Esto no es un asunto, y me perdonan si eso suena dramático, pero no es un asunto de que del pastor, o de la prédica del pastor, o de los versos que el pastor usó. Es un asunto de yo aprender a discernir que dentro de mí hay este proceso, y en ese proceso yo siempre voy a tener una decisión que tomar. O me llevo de mí, que me conozco, o me llevo de esa voz que surge en resistencia a lo que yo estoy pensando hacer. Y llega un momento cuando tú te vas familiarizando con esa dinámica interna, que tú a veces ni haces cosas esperando que esa vocecita hable primero. Porque ya tú vas cogiendo cabeza, ya tú sabes que si me lanzo, a fin de cuentas, cuando ya esté terminando, voy a la bendita vocecita, voy a tener que recoger todo lo que hice para irme por. Entonces ya te dice, pues es más fácil simplemente esperar. Y eso es un proceso que, déjame decirte algo, yo no estoy hablando que esto es un proceso de una élite o de los pastores entre nosotros, no. Eso es un proceso diseñado para la vida de todo creyente. Y si te soy franco, las veces que yo he tenido gente que me dicen, pastor, es que yo no oigo eso. Yo le digo con toda seriedad, pero entonces es un tema de que tú no te estás deteniendo lo suficiente. Vivimos tan rápido que a veces ese impulso lo pasamos por alto. Decimos cosas como, no, ese fui yo, por eso fue. Tenemos que aprender a discernir esa dirección de Dios en nuestras vidas. Mira lo que hice. Yo saqué aquí una lista de versículos, una lista de pasajes bíblicos. Todos resaltan parte del proceso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todo lo que te voy a leer son cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Por qué te la estoy leyendo? Porque necesito que tú seas muy consciente de esta verdad. Que tú entiendas que Él hace esto en ti. ¿Para qué? Primero, para que no intenten tus propias fuerzas las cosas para las cuales Dios ya te ha dado gracia. Y segundo, para que maduremos. Porque hasta no entenderla, no va a haber una madurez en nosotros. Hay un pasaje
en el libro de Tito, las epístolas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la epístola a Tito se llaman las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a dos jóvenes, dos a Timoteo y una a Tito, que van a ser quienes se van a ocupar de las iglesias en su ausencia, en su vacío. Son los que van a quedar al frente de todo el proceso que él ha estado manejando. Y escribiéndole a Tito, Pablo dice lo siguiente, mira, dice esto, hablándole a Tito, le dice, mira, esto es Tito capítulo 3, del 3 al 5, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, oye cómo éramos. Si tú eres así todavía, tú tienes un problema, ¿verdad? O sea, pero oye cómo éramos, dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, oye esto, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, esto me mata, oye, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos conceptos son introducidos aquí. El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Son dos conceptos que me matan porque mientras más tú le examinas, esos dos conceptos están diseñados para romper toda posible excusa que un ser humano pueda presentarle al Señor de por qué hace o por qué no hace. Señor, yo quise, pero ¿qué? ¿Pero qué? Si en Él hemos vivido el lavamiento de regeneración y el Espíritu nos renueva. Eso quiere decir que cada vez que usamos la excusa, es que yo soy así, o es que papá era así, si más nada, estamos reflejando, y digo esto respetuosamente, una ignorancia a lo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en ti y en mí. Nos renueva, nos regenera. El concepto de regeneración es que lo que tú pensabas que se había perdido, Él te lo ha devuelto. La renovación habla de cambiar todas las cosas. Son los conceptos griegos expresados ahí. Y es tan importante que tú y yo lo entendamos. Porque sobre todo, si tú vas a la primera parte de ese pasaje, lo que éramos en otro momento, esa frasecita cuando dice, esclavos de concupiscencias. Para verte como complicado, uno nunca entiende bien concupiscencia. Concupiscencia aparece en dos lugares de la Biblia. Aparece aquí y aparece en Santiago. Santiago capítulo 1. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es la debilidad particular de cada persona. Es la idea de que tú tienes un punto flojo y que el punto flojo tuyo no necesariamente es el punto flojo del tipo que está sentado a tu lado. Para darte una ilustración muy fácil, si a mí alguien viene a tentarme con un pote de ron, el pobre está perdido. Nunca bebería yo ron. Y déjame decirte con toda honestidad, no es que entienda que beber ron es un pecado. El pecado no es beber ron, el pecado es embriagarse, no tener ningún tipo de control, para que estemos claros. Pero ¿cuál es el punto? El punto es muy simple. Yo nunca he sido propenso al alcohol, yo no bebo, no me gusta el alcohol. Tentarme a mí con una cerveza es perder tu tiempo. Simplemente en mi vida no hay una fragilidad a ese tema. Diferencia a algunos que están sentados aquí. A Papo no le pasen por al lado con una cerveza, ¿verdad? Relajando, ese no bebe ni agua, ¿verdad? No, pero hablando con seriedad, o sea, el tema es que hay diferentes debilidades. Y tú quieres saber, óyeme, la manera irresponsable que algunos de nosotros hemos jugado. Le hemos dicho al Señor una y otra vez, es que tú sabes que esa es mi debilidad. Y te responde Tito,
que éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Eso es lo que yo era. Entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Yo era así. He sido regenerado. El lavamiento de regeneración. Eso hizo la sangre del Señor sobre mi vida. Lo que yo era débil, por su gracia ya no lo soy. Pero no hemos acomodado en la idea. No, lo que pasa es que yo soy débil. Y de hecho, por no entender esto, no hemos sabido ni cómo responderle a los momentos de tentación en nuestras vidas. Y tú lo sabías. Y déjame adelantarte. Yo soy bien, estoy bien consciente de que dentro del pueblo cristiano hay un movimiento anti, ¿verdad? Cuando digo anti, siempre hay un grupo de hermanos que dicen, no, eso no se debe hacer, eso no es así. Es verdad que hay extremos. Yo he oído extremos en este tema de declarar y profesar y decretar. Hay extremos, hay cosas que no reflejan la realidad de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay modelos en la palabra de Dios para hacer una serie de cosas? ¿Qué tú haces cuando Jesús mismo te dice, el que le diga a esa montaña que se echa al corazón de mar, entonces la montaña se echará al corazón de mar? Tú te das cuenta que Jesús le está diciendo, háblale a tus problemas. Que el modelo de Jesús, cuando él es tentado en Mateo 4, no es de hacerse loco. Tú tienes hambre, cambia esas piedras en pan. Y la devuelta de Jesús es, no, pero espérate, es que escrito está que el hombre vivirá de todo lo que sale de la palabra de Dios. Cuando tú examinas Mateo 4, la tentación y cómo Jesús se enfrenta a tentación, ¿tú sabes lo que Jesús le hace a las tentaciones? Las responde. Cada tentación, Él las responde. Porque cuando tú te le quedas callado a la tentación, va cogiendo como un tipo de fuerza sobre ti. Te va razonando la tentación de por qué es fácil, porque a fin de cuentas Dios te va a perdonar. Esto no es nada. Y te va bombardeando. Hasta que tú me das a ponerte de pie y no, espérate, que yo simplemente no voy a entrar en eso porque eso no refleja el corazón de mi Padre. Porque Él me ha dado gracia, porque en un momento yo era un esclavo de mi concupiscencia y yo he sido regenerado y renovado y comienzo a entender, mira lo que comienzo a entender. Y por favor, hermanos, yo creo que ustedes me conocen lo suficiente para saber que no es mi intención minimizar ni que nadie se me sienta ofendido, pero no es menos cierto que algunas cosas que dice la Biblia nos ofenden, Y dejamos atrás el jueguito de mi lucha con este pecado. Yo conozco gente que están luchando con el mismo pecado toda su vida, todo su caminar con el Señor. Como si de alguna manera ese pecado fuera tan grande, tan imponente, tan capaz que tú no puedes escapártele. Es porque nunca entendimos esto. Porque nunca le dimos espacio al Espíritu Santo para entender la regeneración, para entender la renovación que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque no nos hicimos diestro escuchando el Espíritu, no nos hicimos diestro respondiendo a las tentaciones que se nos presentan. La entretuvimos, le dimos espacio, le dimos tiempo y eventualmente nos cayeron arriba en grupo y nos ahogaron. Los modelos bíblicos frente a tentación lo vemos en José, que huye de la esposa de Potifar, dejando inclusive su ropa ahí. Pablo se lo dice a Timoteo, huye de las tentaciones y las pasiones juveniles. Corre, no te quedes ahí. Mientras tú te quedes ahí hablando, tú vas a perder esa batalla. Y aprender a ponerte de pie y decir, no, Señor, yo no me quedo aquí, esto no va a terminar como tú piensas que va a terminar, porque yo he sido regenerado por el lavamiento, yo he sido renovado por su Espíritu Santo que mora en mí. Yo no soy lo que una vez era. Y de repente yo tengo una respuesta dentro de mí a eso que yo siento que me ha dominado la vida. Señores, hay gente en la iglesia con 3, 5, 10, 20 años luchando con un pecado que no se lo dicen a nadie porque le da esta vergüenza a esta altura. Y este es el tipo de verso que produce una liberación, que trae un entendimiento, que empodera lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y en nuestra ignorancia
Pensábamos que todavía éramos esclavos de nuestra concupiscencia. No quiero detenerme ahí y el tiempo me ha venido arriba. Te voy a bombardear una serie de versos. Efesios 2:8, que dice con claridad que Él nos da gracia y fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. La Biblia enseña en 1 Corintios 12:13 que Él nos hace parte del cuerpo. Dice literalmente, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea de ser parte de un cuerpo. Para alguna gente entre nosotros, tú tienes que oír eso porque nunca en tu vida te has sentido parte de algo. Tú no entiendes lo que es ser parte. Y Él te ha conectado a su proceso, a su proyecto, a su verdad. Y es tremendo porque cada vez que quieran hacerte sentir que tú estás solo, que tú no perteneces, que nadie te quiere, hay respuesta en la palabra de Dios a eso. Si lo conociéramos, si fuéramos capaces de responder en esa luz. Juan 15:26, Jesús mismo enseña que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hay otros pasajes a donde Jesús dice que tomará de lo que yo he dicho y se los enseñará. Es este entendimiento que el Espíritu Santo mantiene muy presente en nosotros lo que Jesús hizo. Nos recuerda el modelo que tenemos, nos recuerda lo que Jesús ha establecido. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, por si lo dudabas. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Dice la Biblia que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Literalmente Pablo está describiendo un Espíritu Santo que ora por nosotros. Que a través de nosotros ora por nosotros como conviene, no como tú y yo entendemos oración. Te lo dije al principio, te lo quiero repetir ahora rapidito. Cuando comenzamos nuestra caminar con el Señor, hasta nuestras oraciones son inmaduras. Ayúdame a mí, dame a mí, provéeme a mí. Todo es de mí. Y es como si no captamos el mensaje completo. ¿Tú sabes qué es la razón por la cual alguna gente nunca son bendecidos? Cuando tú lees lo que el Señor habla, el concepto, la mente, el corazón de Dios con el tema de bendición, tú lo ves desde el Antiguo Testamento. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, el acuerdo, el pacto abrámico de Génesis 12 es: ven, sígueme, que yo te haré padre de naciones y a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Siempre la idea, el corazón de Dios era tomar a unos para bendecir a todos. Pero oramos de manera donde la bendición solo se trata de nosotros. Y te pregunto seriamente, te pregunto, tu tiempo de oración de las últimas semanas, el último mes, si tú tuvieras que dividirlo en porcientos, ¿qué por ciento de tu oración ha sido para ti? ¿Y qué por ciento de tu oración ha sido para gente que no son tu mamá o tu papá? Pues todo el mundo dice, ay, bendice a mami, ¿verdad? O sea, pero seriamente, ¿cómo estamos orando? Refleja mucho de nuestro nivel de madurez. Yo no puedo dejar de resaltar que Job 42, verso 10, Job es un tremendo proceso. Habla de un tipo pasar de un entendimiento pobre que él tenía de Dios a una visión amplia de quién es Dios. Y tú sabes, Dios arregló cosas con Job en el proceso, pero de manera fascinante, Job 42, verso 10, afirma que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Que el fin del desastre de la vida de Job se da cuando él es capaz de extenderse a otro. Qué tremenda enseñanza, que yo en mi sufrimiento, yo en mi agonía, yo en mi necesidad, aprendo a orar por otros. Y entonces en esa oración por otros, hay algo extraordinario que Dios hace en mí, para mí. Esto rompe la mentalidad y el esquema de inmadurez. La inmadurez que dice, no, estoy mal, entonces me cierro, me levanto.
Por esto es que la Biblia enseña que es más bendecido dar que recibir. Diógenes lo citó esta noche exhortando diezmos y ofrendas. Cuando hablaba de ocuparnos de los negocios de Dios y Dios ocuparse de lo nuestro. Ese entendimiento es un reflejo de madurez. Es un reflejo de un hijo, de una hija que ha entendido por qué él quiere hacer algunas cosas. No solamente lo que él quiere hacer, por qué tú quieres hacer algunas cosas. Déjame cerrar esta noche leyéndote un pasaje que en muchos momentos leemos cuando estamos hablando de diezmos y de ofrendas. Cuando uno va a dar o va a exhortar diezmos y ofrendas, de los primeros pasajes que uno toma es 2 de Corintios capítulo 9. Y cuando tú lees 2 de Corintios capítulo 9, y Pablo está exhortando a esta iglesia a entender el dar, él le dice una serie de cosas. En el 7 él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el verso 8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, oye, ¿cuál es el plan? Que tú teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Si tú brincas un poquito para abajo, el verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice esto el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Tú entendiste el pasaje? El pasaje está diciendo, Él quiere multiplicarte. Dice, gloria a Dios, Dios quiere multiplicarme, me va a prosperar y me va a hacer rico y voy a tener semilla que no va a saber qué hacer con la semilla, gloria a Dios. Entonces tú no entendiste el pasaje. El pasaje es el bendecirte. Como lo dice en una palabrita, que ¿cómo que con toda liberalidad? Sí, con toda liberalidad habla de una generosidad extrema. Literalmente tu misión es que tú hagas cosas de tal manera que gente vean a Dios a través de ti. Que tú sirves de tal manera que gente vea a Dios a través de ti. Muchas veces no entendemos eso. Con toda honestidad, pedimos que Dios nos bendiga, pero que es con una mentalidad de cisterna. De bendíceme para ir almacenando bendiciones y almacenando bendiciones, almacenando bendiciones. Y hemos perdido de vista que la bendición no es un fin, que el por qué es para yo. Eso es un reflejo de madurez. Ya yo no me quedo en la bendición, yo entiendo el porqué de estas cosas. Y a fin de cuentas, eso era lo que estaba justo detrás de lo que Jesús dice en Juan 15:15, cuando dice, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. La enseñanza es porque ya ustedes van a entender razones, ustedes han llegado a un entendimiento que debe producir otra cosa en sus vidas. Escúchame algo. Yo no estoy enseñando en esta línea para que nadie se sienta mal, para que nadie diga, Fred, como que yo me doy cuenta de lo inmaduro que yo soy. No. Estoy dándote cuenta para animarte, porque déjame decirte algo sobre tu vida. Dios no se cansa de tratar contigo. Él no ha tirado la toalla, no se ha lavado la mano, no se ha retirado del escenario. Pero quiero que tú entiendas, sobre todo si tú has vivido con una mentalidad de día tras día, de ojalá mañana Dios me bendiga, ojalá mañana Dios me bendiga, porque hoy fue tan difícil, es porque de nuevo una visión amplia nos hace falta.
No entendemos que hay un fin, que Él está preparando, desarrollando, afirmando algo en nosotros. Deme un segundito. Chévere. Gracias, Marisabel. Y entonces, en ese sentido, quiero animarte. Quiero que este sea el tipo de palabra como que te ayude a encarrilar, decir, pero espérate, este entendimiento es el que me ha hecho falta. Y te animo, yo sé que a lo mejor fui un poquito rápido, que vuelvas a escuchar esta enseñanza, para que trates de identificar esos roles del Espíritu Santo en mi vida que yo desconocía o que ignoraba o que no estaba atento a. Porque hay cosas extraordinarias que Dios tiene preparado para nosotros. Yo estoy convencido que Él está esperando una madurez de parte nuestra para soltar esas cosas. Porque déjame explicarte algo sobre el Padre. Oye, esto es fascinante. El Padre es un Dios de abundancia. Cuando tú lees pasajes como en el Salmo 23 que dice, tú aderezas mesas para mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Literalmente la abundancia es tanta que no es contenida en la copa. Alguien puede pensar, pero Dios está desperdiciando. No, en su abundancia Él no desperdicia. Por eso es que hay cosas que Él no entrega hasta que no estamos maduros para manejarlo. Pero cuando Él entrega más allá de lo que tú te pudiste imaginar, de lo que podías pensar sobre eso. Él es abundante, pero Él no desperdicia. Son dos cosas muy diferentes. Y es bueno que entendamos esto de nuestro Padre.